Buenas tardes a todos y a todas. Estamos reunidos en esta oportunidad para presentarles este trabajo al que se denominó La carne como metáfora en la obra de Carlos Alonso. Este congreso pretende acercarlos a la obra de Carlos Alonso a partir de la muestra realizada en 2004 en la Universidad de 3 de Febrero, en la que se la denominó Hay que comer. En ella el artista introduce como eje vertebrador a la carne como un símbolo o una metáfora de una parte muy triste y lamentable de nuestra historia argentina. Tomaremos los aportes de María Caso y de Pedro Agudelo Rendón para poder analizar cómo el signo representa en su obra a través de la ausencia. La ausencia tomada aquí como presencia, como aquello, dice María Caso, que merece la pena ser recordado. Cuerpos sin rostros, sin cabezas, sin identidad, son recreados por Carlos Alonso para recordar este pasado tan perturbador para todos los argentinos y argentinas. Hemos dividido esta exposición en 3 temas fundamentales que iremos desarrollando. En primer lugar, tomaremos a la carne como metáfora, luego a la carne como signo y símbolo, y por último, la estética de la muestra. La carne como metáfora. Comenzamos con una frase reflexiva de Hans Belting. El poder de las imágenes no proviene de las imágenes en sí mismas, sino de los humanos quienes le dan significado. Las obras de Carlos Alonso están plagadas, están cargadas de imágenes simbólicas que gritan y se hacen oír. La carne en nuestro país tiene múltiples significados y con ella el artista nos intenta comunicar algo que en palabras de Barthes solo aquel que tenga las convenciones necesarias podrá comprender el significado que connota los elementos representados, ¿no? En nuestro país la carne puede representar el alimento, puede representar el sustento. Somos un país ganadero en el cual la carne es codiciada en el resto del mundo. Sin embargo, aquí tiene otra connotación, ¿no? Y solo los que hemos vivido o que conocemos la historia sociocultural de nuestro país podemos comprender a lo que se refiere el artista. Debemos recordar también que el artista perdió a su hija Paloma en la época del proceso. Es una de las tantas desaparecidas de nuestro país. Retomando, decíamos entonces que María Caso nos dice, con otras palabras, esto que veníamos diciendo, ¿no? La carne, además de tener infinitas apariencias de animal, roja, cruda, tiene múltiples significados, como comida, como parte de la economía de nuestro país, el poder, ¿sí?, de los grandes empresarios, y tiene múltiples significados: comida, dolor, sufrimiento, tortura. Y puede aparecer en múltiples contextos, en una carnicería, en un campo, en varios espacios. Esta carne que es signo y símbolo, esta carne que no es tomada literalmente como carne, sino como metáfora de un país en donde este cuerpo no es tomado como cuerpo, sino como
como denuncia, como un territorio de denuncia ante lo ocurrido. Pasamos a la carne como signo y símbolo. Retomamos lo que veníamos trabajando de Agudelo, y Agudelo nos dice en Hacia una semiótica del arte que en el arte contemporáneo vemos sacar de contexto o cambiarle de función a los objetos o elementos de uso cotidiano, generando que una imagen cambie, mute, transmute, se transforme de un sentido icónico a simbólico. En el caso de Carlos Alonso, esto se manifiesta en la representación de la carne, como decíamos anteriormente, ya no como alimento, ya no como un sustento de la vida, sino, dice Agudelo, que está creando desde las dimensiones icónica e indexicálica de su obra un verdadero signo simbólico. La carne significa otra cosa. La carne en su obra significa y simboliza la tragedia de nuestra historia. Para ir cerrando, la estética de la muestra la vamos a ver trabajada a partir de distintas técnicas que emplea el artista, que le permitió crear esta escena o estas escenas angustiantes en la cual parece detener el tiempo, creando una red visual que va enlazando las distintas imágenes que de hecho son o pertenecen a distintas series y conecta a través de esta iconografía, ¿no?, de la carne, el color, los trazos, hasta se llega a sentir el olor de la carne a través de estas imágenes. Va a trabajar con distintas técnicas, como dijimos en un comienzo, como tintas, va a trabajar con grabados, va a trabajar con óleo, con acrílico, con técnica mixta. Y esta obra, que si bien es figurativa, Carlos Alonso no intenta imitar la realidad como si se mirara desde una ventana, sino que intenta tomar la realidad pero desde el realismo social, desde lo político, como un recurso que va a fusionar con otros elementos como el expresionismo, el informalismo, y va a reemplazar lo descriptivo por lo simbólico, como lo veníamos trabajando o lo veníamos hablando hasta el momento. Hasta se puede ver el humo, ¿sí?, de los empresarios mezclados con la carne, ¿no? Todo es sentimiento, todo es sentido y todo es dolor. Para ir cerrando, a modo de conclusión, tenemos una frase que nos dice Carlos Alonso: he tratado de reflejar todos estos personajes, todo este mundo ligando a una economía que también está ligado a una forma cultural. Allí estaban desde la sociedad rural hasta las carnicerías, achicando los espacios, mezclándolos casi con los mataderos, donde la anatomía humana y la anatomía de la vaca y la sangre de la vaca y la sangre del hombre están a veces a un mismo nivel de mercado y de precio. Con esta frase nos representa, y ya vamos con la conclusión final, toda nuestra historia argentina, ¿no?, desde la época de Rosas hasta el genocidio del proceso militar o del último golpe de Estado militar, ¿no? Como decíamos,
A modo de conclusión podemos decir que en su obra aparece el signo, el símbolo y la metáfora, dando sentido a esta obra que necesita de la interpretación del espectador, ¿no? Sin la interpretación del espectador, esta obra no tendría el sentido que tiene, ni cobraría la importancia y la fuerza que tiene. Cada pincelada está cargada de intención, cada trazo, cada color aporta este drama que es un drama colectivo, un drama nacional. Carlos Alonso construye el conocimiento a través de su obra, visualiza y hace visible esta oscura parte de nuestra historia a través de un lenguaje simbólico que pone en imágenes lo que muchas veces la palabra no puede decir. En cada una de las imágenes del cuerpo y la carne simbolizan y representan esta vejación que atravesó nuestro país. Hombres, mujeres, niños que sufrieron las atrocidades que se cometió en nombre del Estado y en nombre del bienestar nacional. Por último, signo, símbolo y metáfora aparecen, producen y dan sentido a la obra de Carlos Alonso a través de la crítica permanente, denunciando, exponiendo y develando en cada gesto y en cada pincelada, poniendo en cada trazo el propio dolor y el drama colectivo. Muchas gracias.